¿Ok? Dios bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Como siempre, para mí es un placer estar en esta oportunidad para hablar en nombre de Dios y de parte de Dios a todos ustedes. Así que vamos a orar para que sea Dios quien ponga palabra en mi boca y de esa forma pues ustedes puedan ser ministrados, confrontados y puedan salir renovados por el poder de su palabra. Así que vamos a orar. Padre Santo, la gloria y el honor, el imperio y la potestad sean dadas a tu nombre. Oh Señor, Dios del universo, te pido, oh Dios, que nos hable de forma muy especial. Y a la medida que tú nos hablas, oh Dios, trae confrontación, convicción de pecado y que tu palabra pueda hallar lugar en nuestra mente y nuestro corazón. Es mi deseo, oh Dios. Permite que a la medida que tú nos hablas, Cristo Jesús pueda seguir siendo formado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, hoy continuamos con nuestra serie de predicaciones del libro de Filipenses. Y ya nosotros nos encontramos a la altura del capítulo 3 del libro de Filipenses. Y en este capítulo 3 del libro de Filipenses, el apóstol Pablo trata el tema en todo el capítulo del valor incalculable de conocer a Cristo. Escuche eso, el valor incalculable de conocer a Cristo. Y él desarrolla este tema a partir de un objetivo claro y dos recomendaciones. Y eso nosotros lo vemos en un versículo central que se encuentra en ese capítulo 3 de Filipenses. Así que acompáñenme a Filipenses, su capítulo 3, su versículo 13. El hermano pastor estuvo hablando en los versículos anteriores hasta el versículo 9, pero he decidido tomar el versículo 13 como base para el mensaje de hoy. Así que Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice: hermanos, yo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dios añada bendición a su palabra. La palabra hermanos que encontramos en este versículo central con cual inicia es algo que nos debe de llamar la atención, porque esta palabra no solamente la encontramos en este capítulo, sino en los capítulos anteriores. El apóstol Pablo viene refiriéndose a los hermanos de la iglesia de Filipenses como hermanos. Él no le dice a ellos pastores o maestros, evangelistas, apóstoles o cualquier otro título, sino que se refiere a ellos como hermanos. La palabra hermano en este versículo denota humildad de parte del apóstol Pablo, porque si tomamos en cuenta quién es el apóstol Pablo y quién ha sido durante toda su vida, es algo que denota humildad, porque él se está poniendo en la misma condición que estos hermanos. Él no lo considera a ellos ni superiores ni menores a él, sino que lo considera como personas que han sido lavadas y regeneradas por la sangre de Cristo. Por lo tanto, somos hermanos en Cristo. La palabra hermanos en este contexto tiene que ver y se refiere a una persona que está al lado de la otra para ayudarse y apoyarse mutuamente. Así que el apóstol Pablo ve a estos hermanos de esa forma, y esa es la misma forma en la que la iglesia de hoy en día tiene que ver a su prójimo que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Tenemos que ver a los demás de esa forma, como un hermano que nosotros debemos de ayudar y apoyarnos mutuamente en nuestro caminar con Dios. Así que el apóstol Pablo le está viendo a ellos de esta forma. Así que es una pena que hoy en día muchas personas no ven a los demás de esa forma, porque muchas veces la posición social se impone entre lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que ha hecho por nuestros hermanos. He ido a lugares donde
hay un círculo social, y ese círculo social divide a los hermanos de tal manera que hay una distinción clara entre hermanos. No sé si ustedes han escuchado el término grupitos, y eso es algo que muchas iglesias tienen que luchar día a día. Esto tiene que ver porque muchas veces esos grupitos son de personas que tienen un estatus social, ya sean profesionales o simplemente hayan sido personas que han escalado en la iglesia y hoy son pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles y otros títulos que muchos se dan. Hoy en día nosotros tenemos una guerra con el nombre original de las personas, porque los títulos ahora forman parte del nombre de una persona. Yo no sé si usted se ha encontrado con una persona que lo primero que lo saluda y le extiende el brazo diciéndole ingeniero fulano de tal, pero cuando nació no se llamaba ingeniero, pastor fulano de tal, evangelista fulano de tal. Y le digo algo, hay personas que se ofenden si usted no le dice de esa forma, así que tienen que tener cuidado, hay que mencionar su título, porque ahora el título forma parte de esa persona. Yo me encontraba en un lugar, una conferencia para líderes y maestros, y en ese lugar, mientras estaba allí esperando que empezara la actividad, se sienta a mi lado una persona, y yo, para no ser indiferente con el hermano, le digo, hermano, Dios te bendiga, mi nombre es Gabriel Paulino de la iglesia tal. Y la persona se refiere a mí de la misma forma diciéndome, qué bueno hermano, Dios te bendiga, gusto en conocerte. Mi nombre es profeta, evangelista y pastor fulano de tal. Así que yo le digo, Dios te bendiga hermano, pastor. Y me dice, no, profeta, evangelista y pastor fulano de tal. Y yo le digo, ok, Dios te bendiga, hermano. Amados, no quiero darle lujo y detalle de lo que pasó después, pero él me miró seriamente, tomó su bulto y me dijo, irreverente. Y se fue y se sentó a otro lugar. Yo quedé sorprendido por aquellas palabras, pero así es la iglesia de hoy en día, y así es como muchas veces la posición social influye en nuestra identidad. El cristiano, la única identidad que tiene es la identidad de ser alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. No hay otra identidad mayor que esa. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, porque él entiende que esos hermanos, por insignificantes que sean en su posición social, tienen el mismo valor para Cristo. Porque Cristo no murió por grupo de personas que se consideran mayores que otros. Él vino a llamar a personas indignas, lo vi del mundo, al arrepentimiento. Y eso lo dice cuando deja claro, no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores, personas impuras, personas no regeneradas, personas depravadas, para hacer de ellos una nueva criatura. Así que la iglesia del Señor debe ser un cuerpo donde no haya distinción de persona, porque el único que merece toda la supremacía es Cristo, el cual es la cabeza de la iglesia. Así que retornando a nuestro versículo base en Filipenses capítulo 3, su versículo 13, el apóstol Pablo empieza luego a mencionar el objetivo. Y le dije que este versículo tiene tres partes. Una es el objetivo y dos recomendaciones. Así que ahora ya nos encontramos en las recomendaciones, en el objetivo. Y él dice, yo mismo no considero haberlo alcanzado. Cuando el apóstol
Pablo dice estas palabras, yo mismo no considero haberlo alcanzado, él está hablando en ese sentido de conocer a Cristo por medio de una relación más profunda con Él. Usted dirá, bueno, pero ¿acaso Él no le conocía? Sí, Él le conocía, pero Él está hablando de tener una relación y una intimidad más profunda en ese caminar con Dios, hasta el punto de llegar a ser como Él en todo el sentido de la palabra, tanto emocional como espiritual y sobre todo en aquellas cosas que se supone que no debemos muchas veces de ser como Cristo, que es cuando viene el dolor y las aflicciones. Pero aún en esas cosas Él está diciendo, ese es mi objetivo, ser como Él en cualquier área de mi vida. Y todavía no le he alcanzado. Eso es algo que llama la atención por el hecho de quien está diciendo estas palabras. Quien está diciendo estas palabras no es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Cuando usted considera la vida del apóstol Pablo, usted tiene que llegar a la conclusión de que este hombre es un pilar del evangelio. Este hombre, por medio de este hombre, muchas personas llegaron al conocimiento de la palabra de Dios en diferentes regiones del mundo. Miles de personas llegaron a conocer a Cristo. Pero no solamente eso, el apóstol Pablo fue apedreado por causa de Cristo. El apóstol Pablo fue azotado por causa de Cristo. El apóstol Pablo sufrió un sinnúmero de padecimientos por causa de Cristo. El apóstol Pablo fue metido a la cárcel no una ni dos veces, sino muchas veces por causa de Cristo. Y mientras los hermanos están leyendo este versículo, Pablo se encuentra en Roma atado con cadenas junto a otro guardia preso por causa de Cristo, y él le está diciendo, yo todavía no lo he alcanzado. ¡Wow! ¡Qué humilde es este hombre! ¡Qué humilde es el apóstol Pablo! Usted dirá, bueno, pero si el apóstol Pablo, con todo ese currículo que tiene en los caminos del Señor, no ha llegado a ser como el Señor, entonces, ¿qué será yo que lo que estoy dando mis primeros pasos, si tengo meses o 1, 2, 3 años en el Evangelio y no he pasado por ninguna de todas aquellas cosas que Él atravesó? Entonces, si Él todavía le falta mucho camino por recorrer, yo ni he empezado. Yo ni he empezado. Eso es algo que debe de llamar nuestra atención. Ahora, si usted ve eso desde ese punto de vista, yo tengo para decirle que mientras nosotros estemos en este cuerpo mortal y en este estado de la santificación en la que nos encontramos en este mundo, nunca vamos a llegar a ser perfectos. Pero eso no es un motivo para vivir una vida cristiana light. Porque el apóstol Pablo vivió toda su vida metido y sometido a la autoridad de Cristo. De manera que él no hacía lo que le daba la gana, sino que hacía lo que dice su palabra, la Escritura. Yo sé que muchas veces obedecer a Dios se nos hace difícil en ciertos momentos de nuestras vidas, pero estamos llamados a obedecer a Dios sin importar la circunstancia en la que nosotros nos encontremos. Hermanos, siempre va a haber problemas para seguir el ejemplo de Jesús mientras nosotros estemos en este mundo, porque casi siempre nuestra carne le cuesta obedecer y someterse a Dios. Hermanos, nunca vamos a llegar a conocer a Cristo de la forma que Él quiere que nosotros le conozcamos si nosotros no nos rendimos por completo a Él, para que Él, por medio de su palabra y su Santo Espíritu, nos vaya formando cada día a su imagen y semejanza. El primer principio del mensaje de hoy, titulado El camino a la madurez cristiana, es este. Uno de los aspectos distintivos de una persona que verdaderamente ha sido convertida a Cristo es que esa persona va creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Ese es uno de los sellos distintivos que hacen que una persona sea cristiana. El conocimiento, ese deseo, esa pasión de conocer más y más a Cristo. Si no recuerde los primeros pasos cuando usted se arrepintió, que usted tenía más deseos y más deseos de saber de Dios, de congregarse y todas esas cosas. Esto significa que cuando empezamos a tener una relación más profunda con el Señor, nuestro carácter se va a ir moldeando para ser más parecido al carácter de Jesús. Una persona puede decir, bueno, yo soy cristiano, pero su carácter revela que realmente no lo es. Como decía un predicador que lo escuché hace mucho decir, trata de que tu testimonio sea tan alto que tu voz no se pueda oír ni escuchar. Muchas veces las personas viven una vida como si fuese un velo. Son cristianos, pero en su caminar con Dios muchas veces demuestra que no lo son. Ya yo he dicho en reiteradas ocasiones que hasta que Cristo no sea formado en nuestra vida, no podemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso es imposible, porque una de las evidencias notables es que cuando una persona llega a Cristo, la Biblia dice, el que robe, ya no robe más. El que se embriagaba y tenía deseo y deleites en las cosas de este mundo, pues ya, no lo haga más. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y amados hermanos, muchas veces tenemos personas dentro de la iglesia que siguen luchando con una vida de pecado y se deleitan en esas cosas. Son cristianos para unas cosas y para otras no lo son. Y yo tengo para decirte que si tú sigues siendo la misma persona orgullosa y altanera después de haber aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, déjame decirte que esas cosas están cuestionando tu fe y tu cristiandad. Si tú tienes un temperamento y un carácter fuerte, pídele a Dios en oración que moldee tu carácter. Nada es imposible para Él. Amados hermanos, Dios no viene a buscar una iglesia ni a una persona que parezca santa. Él no viene a buscar a alguien ni a una iglesia que tenga una apariencia de piedad. Él viene a buscar una iglesia que sea verdaderamente irreprensible, consagrada y verdaderamente santa. Él no viene a buscar a nadie que parezca ser cristiano. Viene a buscar a una iglesia y a una congregación realmente que le conozca en espíritu y en verdad. Así que ese es el objetivo del apóstol Pablo, ser como Cristo. La siguiente recomendación que vemos en este versículo 13 del capítulo 3 es que él toma la decisión de hacer algo. Y eso que él hace es, pero una cosa hago, dice el versículo, olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. El apóstol Pablo tiene en mente, en este versículo, a un velocista, una persona que se dedica a correr 100 o 400 metros y mientras va corriendo en esa carrera no se detiene a mirar a lo que vienen detrás, porque se ha demostrado científicamente que cuando el velocista hace esto, entonces pierde equilibrio y pierde su enfoque. Así que el apóstol Pablo está diciendo, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? En esta parte de la escritura el apóstol Pablo está hablando de su pasado. Y cuando habla de su pasado, está recordando cosas en ese momento que no quiere recordar. Y déjeme decirle, sabemos que bien es cierto que recordar es vivir. Pero hay cosas en nuestras vidas que no necesariamente son buenas recordarlas.
Y el pasado y aquellas heridas marcan nuestra vida de tal modo que nuestro presente no es claro. John MacArthur, sobre este versículo, él dice que cuando una persona vive de esta forma, tanto su presente y todas aquellas metas y todos aquellos motivos y anhelos no son claros por el hecho de que esa persona se vive martirizando con una herida del pasado o un pecado del pasado o una situación del pasado que no ha podido superar. Recuerdo en una ocasión donde el hermano Otto compartía un testimonio y él cuenta la historia de una hermana que va a su consultorio pidiendo consejo. Y cuando ella llega allí, le dice: pastor, yo tengo que decirle algo que yo no aguanto más. Mire, lo que yo estoy pasando, yo no se lo deseo a nadie. Y él le dice: y dígame, ¿y cuál es su situación, hermana? Y ella entonces le dice: mire, resulta que yo tenía 2 hijas, y esas hijas menores de edad, en una misma semana me salieron embarazadas, porque el novio de una se puso con la otra, y de esa forma salieron embarazadas. Fruto de esa situación que estamos atravesando, mi esposo me echó toda la culpa y me dejó en esa misma semana. Y él se encuentra entre la espada y la pared. ¿Y qué le digo a esta mujer? ¿Cómo la puedo aconsejar? Así que le pregunta y le dice: wow, hermana, ¿y cuándo fue eso? Y ella le dice: ah, no, eso hace como 20 años. Hace como 20 años. El pasado muchas veces nos atormenta de tal forma que no nos deja vivir. El pasado nos marca y hay personas que viven reabriendo heridas del pasado. Y el apóstol Pablo está diciendo: uno de los principios para seguir creciendo en la vida cristiana es olvidarse del pasado. Él está recordando quién él era antes de conocer a Cristo, cuando se encontraba en el judaísmo. Y eso lo vemos en los versículos anteriores, desde el versículo 6 hasta el versículo 7, donde el apóstol Pablo está diciendo, empezando en el versículo 4: aunque yo mismo también tengo de qué confiar en la carne, pues si alguno piensa que puede confiar en la carne, pues déjeme decirle que yo más. Porque yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Yo era hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, yo era un fariseo. Y en el versículo 6 dice: en cuanto a celos, yo simplemente perseguía a la iglesia del Señor, esos rebeldes. Y lo metía a la cárcel y lo torturaba, y algunos de ellos lo mataban, como Esteban, que fue apedreado por sus órdenes. Y él está recordando estas cosas y él está diciendo: óyeme, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo tenía que olvidar su pasado, porque su pasado no era bueno, no era color de rosa. Amados, ya tú no tienes que seguirte torturando con tu pasado. Tú tienes que soltar tu pasado para poder crecer. Para poder crecer, necesitas soltar tu pasado, porque el pasado te marca y te mantiene en el presente, viviendo como si fuera el pasado. Hay que soltar el pasado, porque cuando tú sueltas el pasado, entonces ya solamente te queda la libertad del presente y el futuro. No permita que tu pasado te atormente.
Bueno, hay personas que hablando acerca del pasado, recuerdan las cosas que hacían antes de haber aceptado a Cristo, y al recordarla, todas aquellas cosas que hacían, las recuerdan con tanta emoción y tanta satisfacción que uno cuando lo escucha, lo primero que le llega a la mente, pero parece como que tiene deseo de seguir en eso. Si no, escuche los famosos testimonios. Hermanos, cuando yo estaba en la droga, cuando yo me embriagaba, cuando yo hacía esto, cuando yo hacía aquello, y tú sientes que los hermanos te lo dicen con tanta energía y tanta emoción que tú sientes, óyeme, pero tú realmente, háblame de Cristo. Pero te dicen, no, pero espérate. Óyeme, entonces yo hacía esto y hacía aquello, y yo gozaba y andaba y ponía a las mujeres de relajo y así sucesivamente. Era un mujeriego. Óyeme, yo era un Don Juan. Y por ahí entonces empiezan a recordar aquellas cosas que no deben de ser motivo de gozo, sino de vergüenza. Pero muchas veces en esos testimonios le dan más énfasis a lo que ellos hacían que a lo que Dios está haciendo en su vida. Y amados hermanos, tenemos que cuidar de esas cosas. Hay pasado que no necesitan ser recordados, sino sepultados, porque no nos exaltan. No nos exaltan. Pero recordar es vivir, dice por ahí. El segundo principio del camino de la madurez cristiana es que el cristiano tiene que olvidar el pasado que nos hace esclavos tanto de pecados como de las heridas. En el versículo 8 del capítulo 3, el apóstol Pablo está diciendo: he estimado todas aquellas cosas como por pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Yo he estimado todas esas cosas que yo hacía en el judaísmo, en mi vida pasada, como basura, por el incalculable valor de haber conocido a Cristo, mi Señor y Salvador. Y eso sí es un motivo de gozo para el apóstol Pablo. Que Cristo los haya libertado de sus cadenas espirituales. Eso es un motivo tremendo de gozo. Y en reiteradas ocasiones él dice, nos gloriamos en Cristo. Pero nos gloriamos en Cristo por la obra que Él ha hecho, tanto redentora en mi vida como de liberación. Y Él se gloria en Cristo por lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿Cuántas veces tú te has preguntado esas palabras? ¿Cuántas veces tú has llegado en un momento en el que tú sientes que Dios te ha libertado de tantas cosas que tú dices, wow, la verdad es que Dios ha hecho una obra grande conmigo? La verdad que Dios me ha transformado. La verdad es que Dios ha obrado en mi vida. Porque es una obra constante que Cristo va haciendo en la vida del creyente hasta que todos alcancemos la plenitud de nuestro Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esas cosas viejas es el pasado. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida en Cristo nos invita a nosotros a poner nuestra mirada en Jesús y en aquellas cosas que agradan a Dios. Una de las características distintivas de un hijo de Dios es el deseo y la pasión por las cosas santas que Dios pone de antemano en el corazón de una persona que ha sido regenerada y transformada por la sangre de Cristo. Ahora, ese deseo y esa pasión por las cosas santas van en función de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Es el Espíritu Santo que pone en nosotros ese deseo santo de congregarnos. Es el Espíritu Santo quien pone en nosotros y nos mueve a leer, memorizar y estudiar la palabra de Dios.
Es el Espíritu Santo quien pone en nuestra mente ese deseo santo de vivir para la gloria de Dios, siendo santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es una obra constante que el Espíritu Santo va haciendo en la vida del creyente, porque estamos en este estado de santificación donde cada día el Espíritu Santo de Dios va obrando en nuestra vida de tal manera que queremos parecernos más y más al Cristo y no a nuestra vieja manera de vivir. Pero muchas veces Dios pone en nosotros todos esos buenos deseos. Y cuando Él pone todos esos buenos deseos, muchas veces nosotros estamos tan distraídos con los afanes de este mundo que pasamos por alto todas esas bendiciones. Amados hermanos, Cristo no va a crecer en nosotros si el mundo nos está influenciando más que la palabra de Dios. No vamos a crecer. Porque es en la medida que el Espíritu Santo va obrando en mi vida, que en esa misma medida que Él va obrando en mí, yo me voy rindiendo cada día a la autoridad y al señorío de Cristo. Y cuando eso ocurre, llegamos a la misma convicción a la que llegó Juan el Bautista. Cuando dijo en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Bueno, ese debe de ser uno de los objetivos que ponemos en nuestra agenda de cada día. Yo no sé si usted es de aquellos que cuando se levanta antes de empezar el día, hace una agenda donde anota todas aquellas acciones que va a hacer durante el día. Bueno, iré a llevar a los niños al colegio, luego paso al trabajo, luego hago 2 o 3 diligencias, paso por los muchachos y finalmente voy luego a la iglesia. Agregue ahí en esa lista, y hoy voy a menguar para que Cristo crezca en mi vida. Y eso debe de hacerlo todos los días como una de las metas que usted quiere alcanzar en su vida. No, Cristo no es formado en nosotros de la noche a la mañana. Él es formado a la medida que nosotros cada día buscamos su voluntad y su dirección de manera intencional. El apóstol Pablo tiene una búsqueda constante del conocimiento de Cristo. Una búsqueda constante. Y esa búsqueda constante es lo que lo lleva a él a alcanzar esa meta y ese objetivo. Bueno, la siguiente recomendación que nosotros vemos es que él dice, prosigo adelante. Prosigo adelante. Cuando habla de proseguir adelante, se está refiriendo a tener presente ese objetivo para ser alcanzado. Y el objetivo que él quiere alcanzar es ser como Cristo. Ser como Él es su anhelo. Y ese debe de ser el deseo de todo cristiano. Por lo tanto, él dice, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Cristo. Es una meta que el apóstol Pablo tiene constante en su vida. Y a pesar de todas las cosas que ha pasado, él sigue persiguiendo esa meta. Cuando nosotros nos trazamos metas, nos empeñamos tanto en ella que nos apoderamos de tal manera que solamente estamos concentrados en eso. Pues concentrémonos de tal modo que nuestro enfoque sea solamente ser como Cristo y ser como Él, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Quiero terminar con esta pequeña ilustración donde en una ocasión Jesús le dice a sus discípulos
¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dicen, tú eres, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, y otros piensan que tú eres un profeta. Y Jesús le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice que yo soy? Y Pedro, entonces puesto en pie, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados hermanos, si Cristo en este lugar te pregunta diciendo, ¿qué tanto tú me conoces? ¿Qué le dirías? Así como Él le preguntó directamente a sus discípulos, ¿quién ustedes piensan que yo soy? Imagínate que te está diciendo ahora, ¿qué tanto tú me conoces? No la iglesia de manera general, sino tú de forma personal. ¿Qué tanto tú me conoces? Piensa en eso por un momento y llévate esa pregunta a tu casa y reflexiona sobre ellas. Quizá algunos de ustedes dirán, bueno, yo te conozco lo suficiente. Tú eres mi Señor y Salvador. Otros dirán, yo sé que tú eres mi Señor y Salvador, que eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz, que perdonaste mis pecados y todo lo demás, pero creo que no te conozco lo suficiente. Sea cual sea tu respuesta, yo tengo para decirte que si tú conoces a Cristo, entonces recuerda aquella palabra de Jesús al apóstol Pablo cuando le pregunta 3 veces, ¿me amas? A esto, me amas a aquello, me ama entonces a esto. Si Jesús dice ahora, ¿me amas? Y tú dices, sí, te amo. Entonces Él te diría algo similar a esto. Entonces, guarda mis palabras. ¿Me amas? Sí, te amo. Entonces vive una vida santa. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que quiero conocerte. Entonces, obedece y guarda mis mandamientos. Apártate de la ira, del enojo, del orgullo y de todas aquellas cosas que representan al viejo hombre. Haz que muera cada día con tus actos. Y ríndete cada día a mi autoridad, para que pueda reinar sobre tu vida mi imagen, para que pueda reinar sobre tu vida mi imagen, la imagen del Hijo de Dios, la imagen de un auténtico cristiano. Estamos llamados a ser como Cristo. No es una opción. Padre, gracias te damos por esta tu palabra. Te pedimos que en el nombre de Jesús cada día tu imagen pueda seguir invadiendo nuestras vidas de tal manera que menos nosotros nos parezcamos a nosotros, sino a ti, oh Señor. Sigue trabajando en nuestro carácter, sigue trabajando y moldeando nuestra forma de ser, sigue moldeando nuestras actitudes. Ayúdanos, Señor, a apartarnos cada día de aquellos actos pecaminosos de los cuales en ellos no hay satisfacción. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Ayúdanos cada día a conocerte más y más, de tal modo que Cristo sea formado en mi vida, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Ayúdanos a reflexionar en ella durante toda la semana y a depender de tu gracia y de tu misericordia y de todas tus bondades para con nosotros, oh Señor. Permite que cada día podamos seguir creciendo a tu imagen y semejanza. Dios te bendiga, iglesia del Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, estamos despedidos y es nuestro deseo que la palabra de Dios pues haya lugar en tu mente y corazón. Si tú eres de aquellos que ha entendido este mensaje, entonces busca más de Dios. Y si necesita aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador,
entonces tú puedes acercarte a cualquier hermano de nuestra iglesia, a aquella persona que te invitó, y confiésale que tú quieres tomar esa importante decisión en tu vida de reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Así que no deje pasar la ocasión. Hoy es un día de salvación. Bien, amados, entonces este lado pueden salir y